el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer que sabe competir. Muy buenos días, amigos y amigas de su programa Ambiente y Desarrollo. De nuevo aquí con ustedes para llevarles una entrega más de su espacio, la Universidad Ambiental Sabatina de la República Dominicana. Buenos días, ingeniero Máximo Aquino. Buenos días, Alberto Rodríguez, y buenos días, amigos televidentes. Bueno, Alberto, mucho tema, como siempre, en el área de recursos naturales y medio ambiente, ¿verdad? Sí. Pero hay un problema que podríamos decir que es consecuencia directa del trato que se le ha dado a los recursos naturales, al ambiente. Según la mayoría de los científicos investigadores en el área del clima, están estableciendo que el cambio climático está produciendo en unos sitios grandes sequías, en otros grandes inundaciones. En el caso de la República Dominicana parece que estamos lamentablemente en el caso de la sequía, ¿verdad? Correcto. Que yo siempre digo que la sequía es un evento más perjudicial que las inundaciones y la lluvia. Las lluvias, decía siempre todo el mundo que las lluvias pagan sus gastos y sus daños. Entonces, realmente, mira, yo te voy a decir, yo soy de una zona productora de cebolla y esta semana estuve por esa zona. Hablo específicamente de la zona de Palenque, San Cristóbal, ¿verdad? De la provincia de San Cristóbal. Y uno de los grandes problemas que están teniendo los productores de cebolla de esa zona es que este año no van a poder sembrar cebolla, que es uno de sus medios de sustento. ¿Por qué? Porque no hay agua en la presa de Valdesia, no hay agua en los canales que irrigan esa tierra de esa zona, y realmente no se le está dando aparentemente el interés y la atención fundamental a eso. Pero realmente para esas comunidades ese es un problema serio, porque en esta etapa del año, en fin de año, es una forma de ellos producir y tener ingresos que muchas veces lo utilizan para todo el resto del año. Eso es correcto, ingeniero Máximo Aquino, y precisamente este año el tema de la sequía se ha prolongado más de lo normal. Y podemos ver que estamos ya bien adentrados, se puede decir, en la época de otoño, cuando las temperaturas debieron comenzar a bajar y también a aumentar la incidencia de lluvia, y ese no ha sido el caso. Esto se ha complicado porque también estamos sufriendo los efectos del Niño. Tú sabes que asociado también a todo lo relacionado con cambios climáticos, existe también esa fase cíclica en el globo terráqueo que afecta sobre todo la parte intertropical y la parte de la zona del Pacífico, que son productos de este fenómeno. Este fenómeno, el fenómeno del Niño, que está el fenómeno del Niño y la Niña. En el caso, la fase que se está viviendo ahora es la fase del Niño, que es la fase caliente del fenómeno. La Niña es una fase más fría. Y si los amigos televidentes, ¿por qué a esta cuestión climática se le asocia con la palabra niño? Bueno, es porque ocurren precisamente acercándose al periodo navideño, y es bueno señalar, aunque estos han sido fenómenos, el fenómeno del niño y la niña, que tiene que ver, son oscilaciones asociadas con dos cosas: la temperatura de los cuerpos de aguas marinos y los vientos, especialmente los vientos alisios, que son los que vienen cargados de humedad. Entonces,
una cosa importante es, ingeniero Aquino, que este fenómeno fue prácticamente descubierto por pescadores que se dieron cuenta de estas variaciones en las corrientes, que son aquellas corrientes de Humboldt, tú recuerdas, ¿verdad?, que se conocen y afectan mucho la zona del Pacífico. La zona del Pacífico, amigos televidentes, en América del Sur, en esa parte del continente, entiéndase Perú, Chile y Ecuador. ¿Y por qué? Porque para esto era tan importante para los pescadores, porque se dieron cuenta, ellos comenzaron a observar que los bancos de peces, que en este caso se llaman cardúmenes de peces, había una época en que no venían. Entonces, esa era la época que comenzó a asociarse con ese fenómeno, que se acercaba a la Navidad, asociándolo con el tema del niño Jesús. Entonces, de ahí viene el nombre del niño. En el caso de la República Dominicana, como tú decías, este año ha sido penoso para la agricultura, y eso se agrava, amigos televidentes, también porque nosotros hay muchas zonas que la hemos afectado con la deforestación. A la vez deforestación hay menos retención de agua y los embalses se vacían más rápidamente porque la presa y los caudales, los ríos disminuyen mucho su caudal. Por eso es muy importante mantener las montañas bien reforestadas, porque las montañas es nuestro almacén de agua, es nuestro seguro de vida precisamente en estos periodos de contingencia. Y este año, amigos televidentes, ha sido tan grave que las autoridades ya están pensando en hasta racionalizar las áreas de cultivo si la cuestión no cambia. Pero como digo, el patrón climático en los últimos tiempos ha sido tan errático que nosotros esperamos que las lluvias vengan prontamente. Bueno, por ejemplo, en la zona norte ya se produjeron la semana pasada algunos aguaceros. El sur está más afectado. Y el sur, pero el sur está sumamente afectado. Ahora, Alberto, lo importante, aparte de esa explicación bastante explícita que tú has dicho de las causas, ¿verdad?, que pueden estar generando estos fenómenos y los procesos de sequía que se están presentando. Yo creo que lo importante es ver qué medida nosotros en el país, por ejemplo, yo te digo, yo estaba viendo esos agricultores, estaba escuchando también los agricultores que producen cebolla de Baní en los medios de comunicación, explicando lo mismo, la situación que están pasando por esta sequía. Lo importante también es ver cómo el país, estos eventos lo ponen a reaccionar al país y a los tomadores de decisiones del país. Porque mira, Alberto, una de las, cuando aquí se analiza el uso del agua en la República Dominicana, aquí hay un gran déficit en almacenamiento de agua en la época de lluvia. Y el agua que se almacena en los embalses de las presas que tenemos es un porcentaje muy mínimo del agua que realmente cae en el territorio nacional. Entonces, sí, hay que hacer un análisis desde ese punto de vista. Nosotros tenemos que incrementar nuestros volúmenes y la capacidad de almacenamiento de agua para ser usada en estos casos de sequías extremas como se han presentado ahora. Y otro aspecto, como tú decías, decía que ahora se están pensando racionalizar las áreas de cultivo. Las áreas, aquí el Ministerio de Agricultura y las entidades de planificación, necesariamente hay que hacer una planificación, una regionalización de los cultivos, hay que hacer una zonificación de los cultivos y racional el uso del agua, porque aparte de que tenemos poca capacidad de almacenamiento, también hay un uso excesivo del agua, hay una pérdida considerable en el uso del agua para riego. Los sistemas de riego son tradicionales por inundación, que el productor muchas veces utiliza mucha más agua de la que necesita y se pierde la mayoría. Sin embargo, y muchas veces es poco eficiente en los sistemas de riego que establece, y los cultivos muchas veces tienen deficiencia aún teniendo el cultivo o el recurso agua, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí el Estado debe de pensar en ver cómo puede hacerse una zonificación de los cultivos y cómo aprovechar y racionalizar el agua para que haya un uso efectivo del agua. Por ejemplo, aquí hay zonas, por ejemplo, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, todos saben mucho que sus suelos, la capacidad y el uso potencial de esos suelos para producir vegetales o producir grano. Pero sin embargo hay grandes zonas donde siembran arroz. En suelos
de poca retención de humedad, suelos arenosos o limo arenoso que no son aptos para siembra de arroz porque retienen muy poca cantidad de agua. Sin embargo, hay grandes extensiones sembradas de arroz, entonces el uso excesivo del agua y la pérdida de agua en esos tipos de suelos es mucho mayor y la efectividad del riego también es mucho menor y por eso se pierde mucha cantidad de agua. Entonces, aquí tenemos que ya ver. Por suerte estamos entrando mucho en los cultivos de uso controlado, de ver cómo cambiamos los sistemas de riego, cómo el productor tradicional asume una tecnología, adopta una tecnología de sistema de riego que va a llamar riego por goteo, a los riegos por microaspersión, que son sistemas bastante eficientes en la producción agrícola y podrías disminuir los efectos que estamos produciendo ahora. Mira, ahora mismo los agricultores de Baní Palenque no pueden sembrar cebolla porque no hay agua en la presa de Valdés. Mira, eso es correcto, pero cuando se habla de la racionalidad en el uso del agua, tú lo has focalizado de manera muy acertada en la parte de riego, agua para uso agrícola, pero lo propio para uso doméstico, claro, e industrial. Por ejemplo, este es un periodo donde se debe controlar de manera, yo te diría, cuasi drástica, el uso de agua para lavar carros. Aquí no hay cultura de ahorro del agua, ni se valora el agua en su justa dimensión. Yo recuerdo cuando nos tocó estudiar en Estados Unidos, que precisamente en los periodos donde había sequía, se entraba en un proceso de racionalizar el agua y ahí no se permitía que se lavara carros. Y el que lavaba carros estaba en violación de la ley, por lo menos en la comunidad donde yo estaba. Y recuerdo que eso era una cuestión en donde todo el ciudadano común estaba involucrado en eso del uso de la racionalidad en el uso del agua, comenzando desde la universidad hasta la población en general. Pero aquí tú no notas eso, tú vas que a nivel doméstico la gente tampoco tiene cultura de reuso de agua. Por ejemplo, muchas de las aguas que se utilizan para lavar, que las lavadoras la botan a través de su tubo de drenaje, esa misma agua se puede reusar para ¿cómo es que se llama? Para trapear y para hacer otras labores de aseo en la casa, inclusive para mojar las plantas, y es un agua que no se desperdicia, más bien lleva algo de abono ese tipo de planta porque no sé si ustedes saben, amigos televidentes, que los residuos abonosos en muchos casos sirven también como abono para las plantas y en otros casos también sirven como fungicida para prevención de enfermedades que la atacan con hongo. De manera que estos son algunos puntos de reuso que se puede hacer con el agua a nivel doméstico, pero sobre todo en el lavado de los trastes, en el lavado de los... Son cosas pequeñas, amigo, pero que tienen que ver con cambios culturales, con cambio de uso de cómo hacemos la cosa. En la forma de fregar, son cosas simples, ¿verdad? En la forma de fregar, pero tú puedes coger una parte para fregar y fregar todo y no fregar con las llaves abiertas. Y de igual manera cuando uno va a utilizar la ducha, no necesariamente utilizar la ducha todo el tiempo con la ducha abierta. Estas son pequeñas cosas que parecen tontas, pero que tienen mucho que ver con el uso racional del agua a nivel doméstico. Y no solamente, y aparte de eso, Alberto, y las grandes pérdidas que hay por las fugas en las redes de distribución de los acueductos. Aquí tú oyes cada rato en la prensa diciendo que hay una tubería que tiene una semana botando agua en tal sitio y realmente ahí sí también hay grandes pérdidas de agua, grandes desperdicios de agua que deben ser corregidos. Vamos a una pausa, amigos televidentes. Quédense con nosotros que volvemos con ustedes.
importa el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días se lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer que sabe competir. De nuevo con ustedes, amigos televidentes, en este su programa Ambiente y Desarrollo, la Universidad Ambiental Sabatina de la República Dominicana. Mira, cuando se está tocando el tema de la reforestación y de la restauración de ecosistemas en la República Dominicana, e inclusive de reforestación en ambientes urbanos y en corredores ecológicos, yo creo que es importante que, sobre todo en los corredores ecológicos que hay en República Dominicana ya, como es el caso, por ejemplo, cuando se hizo la autopista Duarte, que se convirtió y que parte del objetivo, la pretensión nuestra era que esto fuera un corredor ecológico, y de alguna manera se ha logrado un poco porque la isleta, desde un gran trecho de esta autopista, ya saliendo de Villa Altagracia, llegando a Villa Altagracia y siguiendo hacia la parte norte del país, está bastante reforestada. Ahora, ¿por qué estamos trayendo esto a colación? Porque hemos visto que mucha de esa parte que ha sido reforestada está siendo prácticamente avasallada por especies que no son especies nativas, que no son especies de la zona. Tú sabes que en principio también se utilizó una especie que no es propia de la zona, aunque crece muy rápido, como es el caso de una acacia, que también es una maderable, la acacia mangium. Pero ahora, yo creo en algún viaje que nos ha tocado realizar, ingeniero Aquino, tú y yo, uno de los aprestos profesionales nuestros, hemos visto con un poquito de preocupación que hay otra especie invasora que ha llegado, es una especie de porte bajo, que ocurre en los estratos bajos del bosque, que es la Caliandra calotirso. Caliandra calotirso es una especie de leguminosa que tiene una agresividad de ocupación de sitio tremenda, y ya hemos visto cómo está ocupando el sitio de mucha de esta isleta que ha sido reforestada en ese corredor ecológico. Esta es otra cuestión que parece simple, pero hay que ponerle atención, porque si dejamos que esa especie se propague ahí donde no queremos que se propague, entonces cuando vengamos a darnos cuenta, va a ser muy difícil de controlar, porque tiene un potencial de regeneración natural y de crecimiento que se lleva a todo, se lleva a todas las especies nativas, y eso no queremos que ocurra en esa parte. Esta es una especie que tiene su valor, como tienen todas las especies, su valor ecológico, pero en ese sitio no la queremos, porque en ese sitio se nos está convirtiendo en una mala hierba. Y lo grande es que nadie la ha llevado ahí, sino que ha invadido, porque es una especie invasora. Eso es lo penoso, nadie la llevó, pero sabemos que en la parte alta de la cordillera fue introducida, y ya mira dónde está. Y mira ya cómo está. Entonces, cuando bajando ya la parte más baja. Está bajando. Cuando vengamos a darnos cuenta, vamos a estar arropados por esta especie, que en ese caso particular no tiene ninguna utilidad, sino todo lo contrario, porque va entonces a entrar a competir con lo que es una dinámica tan bonita que se está dando ahí en todo lo que es esa parte, esa vertiente sur de la cordillera, de los pies de monte de la cordillera central, en donde hay un tremendo proceso digamos, de sucesión ecológica que comenzó con reforestación, con plantaciones. Yo sé que a ti te ha tocado ir a muchas actividades de reforestación en esta zona,
pero que el proceso natural, ahora lo que en el proceso natural de su evolución de ese ecosistema, hemos visto cómo están predominando especies que no fueron plantadas, pero que sí son propias de la zona. Entonces quería llamar eso a la atención, porque creo que hay que ponerle atención. Y eso es interesante, eso que tú dices, Alberto. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué nosotros con un país tan diverso, con tanta diversidad de especies que tenemos, especies forestales, especies animales, tenemos que estar siempre como introduciendo esa especie? ¿Por qué no analizamos nuestra propia? Muchas veces, como tú dices, por ejemplo, el caso de la acacia magno fue introducida buscando el rápido crecimiento que tiene la especie forestal, ¿verdad? Sí. Pero nosotros, ¿por qué no analizamos mejor o investigamos nuestras especies nativas, que tenemos bastante diversidad, y podemos utilizar esas especies en nuestro proyecto de reforestación, en nuestro proyecto de arborización urbana? Aquí, por ejemplo, la acacia amarilla, esa también, que se introdujo y se puso en la ciudad entera. Primero, una especie desde el punto de vista paisajístico feísima para una ciudad, es una sin ninguna característica, sin ningún copa ni follaje que impresione, atractivo desde el punto de vista paisajístico una ciudad, y ahora han tenido que estarse eliminando y fueron introducidas también. Sí. Yo he visto con un buen gusto que creo que es el Ayuntamiento del Distrito Nacional, está arborizando algunas calles con guayacán. Y mira, yo quiero que tú veas cómo ya se está viendo esa especie desde el punto de vista paisajístico, y una especie nuestra que se adapta y aguanta todos los tipos de sequía, aunque tiene un crecimiento más lento, pero desde el punto de vista paisajístico, que no estamos es mucho más agradable, y no estamos trayendo especies invasoras. Esa caliandra que tú dices, lamentablemente, pero eso está invadiendo todas las áreas. Si tú te metes por la parte de Blanco allá en Bonao, eso caliandra está invadiendo todas las áreas, afectando las especies nativas de las áreas, y eso está creando un problema realmente, que yo creo que aquí hay que empezar a investigar ese problema de esas especies invasoras. Por ejemplo, la calandria, tú sabes que fue introducida aquí por una ONG que trabaja en el país. Entonces, claro, es increíble cómo una ONG que trabaja en esta área, que tiene fama internacional, no hizo análisis de adaptación primero y análisis de consecuencias que podría producir la introducción de una especie como esa, que al final está haciendo más problemas que los beneficios que da, por lo que se ha convertido en una especie completamente invasora. Sí, bueno, tú comenzaste tu argumento preguntándote por qué, si nosotros tenemos tanta diversidad de especies. Bueno, yo en principio quiero decir por qué. Porque, y lo hemos dicho, lo hemos repetido en varias ocasiones, y lo hemos escrito inclusive en muchos de los trabajos que nos tocó hacer hace algunos años, es que nosotros hemos descuidado lo que se llama el cultivo de nuestras especies, lo que en lenguaje un poquito más técnico es la sílvica de nuestras especies maderables, nuestras especies forestales. Entonces, nos dejamos influenciar de una manera, yo te diría hasta un poquito, qué sé yo, no sé cuál sería el calificativo. Nos dejamos influenciar por organismos internacionales que financiaban proyectos, ¿verdad? En ese proceso de introducción de especies. Y yo lo digo con mucha propiedad porque me tocó diseñar algunos proyectos de estudio de especies, y a mí me costó mucho pelear con algunos técnicos y profesionales de organismos, ¿verdad? En el sentido de que nosotros tenemos que estudiar las especies nativas de la República Dominicana. A mí me tocó diseñar el proyecto de desarrollo de madera como combustible en los años 80, a principios de los 80. Y entonces ese fue un proyecto financiado, pero no contemplaba. Lo que contemplaba era introducir especies y que fueran las especies que ninguna eran propias de la República Dominicana, como es, por ejemplo, el caso del eucalipto, el caso de la misma caliendra que tú mencionas, y una especie que en esa oportunidad se llamaba el árbol, fue bautizada como el árbol milagroso, la famosa leucaena, que también es otra especie que se ha convertido en invasora en muchísimos ecosistemas nativos. Bueno, pues nosotros le pusimos freno y confrontamos ese proceso y logramos que
el proyecto que las especies que nosotros íbamos a estudiar fueran especies nativas. En el bosque seco de la República Dominicana, del cual la República Dominicana tiene una gran cantidad, una gran superficie, tanto en la parte norte como en la parte sur del país, hay una tremenda diversidad de especies que no han sido propiamente estudiadas. Entonces, eso corresponde a nosotros. Y digo esto porque las nuevas generaciones tienen que hacer mucha conciencia de este tipo de procesos, precisamente por la riqueza de diversidad que tenemos. Pero no hemos trabajado en el estudio de la sílvica de esas especies, ni hemos estudiado también, ni hemos trabajado en procesos de mejoramiento de la misma, para mejorar su crecimiento, y una de las partes de la riqueza de un país es su diversidad. En el caso de diversidad de especies, cuando tú introduces especies como la caliandra, que lo que va a afectar tus propias especies nativas, tú estás afectando tu propia diversidad. Se produce una exclusión. Mira, si tomamos también el propio caso de la acacia mangia, que es una especie que se trajo con fines forestales, ¿verdad? De sembrar con fines forestales. Pero en la actualidad se puso de moda, se pusieron grandes extensiones de plantaciones de acacia mangia, pero en la actualidad me dicen que no hay tanta demanda para la madera y se está convirtiendo también en una especie invasora. Tú vas a un área donde han sembrado acacia mangia y todo el sotobosque es semillero de acacia mangia que se está produciendo y está impidiendo el crecimiento de especies que son nativas de las áreas. Entonces eso es un problema que y el mercado se saturó prácticamente de ese especie. Ojalá que las instituciones de investigación de la República Dominicana tomen este asunto en serio y veamos a ver cuáles son las consecuencias que está teniendo el país en su diversidad, en su biodiversidad, por la introducción de estas especies invasoras. Es correcto. Yo creo que ya el tiempo no traiciona. El tiempo de televisión se va rápido, ¿verdad, Alberto? Y el director no perdona, ¿verdad? Pero, y temas que nos apasionan mucho a nosotros. Pero vamos a continuar con todos estos temas en los próximos programas de ambiente y desarrollo. Así que, amigos televidentes, será hasta el próximo sábado en su programa Ambiente y Desarrollo. Buen fin de semana. Hasta entonces.